Estamos a esta hora en contacto con Iván Arenas, periodista, analista político, especialista en gestión y conflictividad social, a quien agradecemos su presencia aquí en RCR. Iván, muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias a ti, muchas gracias, Causa. Sí, bien, ayer nuevamente pues ha ocurrido este acto terrorista, ¿no? Como han llamado algunos ya, de esta voladura de una torre eléctrica interconectada de la mina Poderosa en La Libertad, pese al estado de emergencia, ¿no? Y que queremos por ello molestarte, Iván, para recabar tu apreciación al respecto, por favor. Sí, mira, el día de ayer en la madrugada ha sido volado la torre de alta tensión, la número 15, ¿no? Entonces eso significa que el crimen organizado continúa. No solamente eso, hace más o menos alrededor de 3 semanas, 2 semanas y media, 3 semanas, un poco más, también volaron una torre de alta tensión, pero lo volaron justo el día después que acabó el estado de emergencia, ¿no? Entonces, básicamente existen varias cosas allí. El tema de que en efecto se ha declarado y se hizo una declaratoria de emergencia solamente en la zona, pero ya en una entrevista anterior, y me acuerdo contigo también, habíamos dicho que ya se estaba extendiendo por otros lugares de Claro. Patás, por Huamachuco, ¿no? En fin, ha sido un error porque la declaratoria de emergencia no tiene que ser territorial, sino tiene que ser en base a este corredor económico que viene, inclusive un corredor económico que viene con el narcotráfico desde Tocache. Entonces, este tema, que es un tema bastante espinoso, es un tema que debe ser tocado no solamente desde el punto de vista punitivo, no solamente desde el punto de vista policial, sino además tiene que tener ya con la urgencia del caso una solución que sea una solución social, económica, y eso pasa definitivamente por una ley de formalización de la MAPI. Ahora, todas las semanas anteriores han habido absolutamente en Patás mismo ha habido asesinatos o ha habido crímenes. Eso no se ha descartado. Hace 2 o 3 días han secuestrado a un minero informal, si no me parece, creo que informal, y lo mantienen todavía secuestrado. Entonces, puedo decirte que todas las semanas siempre hay un caso como este tipo, ¿no? Eso significa que las organizaciones criminales están avanzando, pero además significa que el gobierno no tiene, digamos, no ha comprendido en esencia qué significa la minería ilegal y de qué manera podemos luchar contra esto, ¿no? Ujú. Ahora, Iván, lo preocupante es que después de este acto, esta voladura de esta nueva torre eléctrica, no hay un pronunciamiento firme del propio gobierno, ¿no? No hemos escuchado, por ejemplo, al ministro del Interior, al ministro de Defensa, expresarse específicamente en este acto. Parecería que ya, bueno, se están acostumbrando pues a que mañana otra vez se vuelve otra torre y como tú dices, Sí, se sigan presentando más asesinatos y ya se vuelve algo común, pese a este estado de emergencia. sí, exactamente. El tema es que no solamente no se han manifestado, sino parece que todo indica no tienen la forma de entender cómo es este fenómeno. Es un fenómeno con bastantes aristas, es un fenómeno muy complejo, no es solamente un fenómeno de establecer una central entre la policía y las Fuerzas Armadas y hacer interdicciones. No solamente es eso, sino esto es un tema muy complejo. Normalmente el minero ilegal siempre es el primo, hermano, el papá, el sobrino de algún minero informal, o el minero informal en ciertas ocasiones también se vuelve minero ilegal. Entonces es un tema donde evidentemente tú no pensarás el minero informal o el minero ilegal, digamos, es una persona con ciertas características. No, es como una persona como común y corriente. Entonces hay que saber tratar este tema. Además hay una cosa que es fundamental. Allí la minería informal, la minería en vías de formalización, la minería artesanal y por última instancia la minería ilegal está validada legítimamente, o sea, legítimamente está bien vista, a diferencia de otras economías ilícitas como caso del narcotráfico. La minería ilegal en esta zona es percibida de manera positiva porque no es, bueno, básicamente se dicen que no están haciendo absolutamente nada contra otras economías y que, bueno, en fin, pueden desarrollarse eso, ¿no? Tiene por lo menos una percepción positiva en la sociedad. Ahora, el otro tema que es fundamental es tener una mirada más amplia en este tema en el sentido de que, como te decía, necesitamos una ley de formalización de la minería de la MAPE y esto básicamente va a permitir separar la paja del trigo. El otro tema importante también que no quiero dejar de decirlo es que el tema está evolucionando, es decir, antes
por ejemplo, las bandas criminales peruanas, básicamente peruanas que están en Trujillo, en Chimbote o en Chiclayo, básicamente en Chiclayo y Lambayeque. Lo que estaban haciendo primero era dar resguardo, era ser parte de, digamos, básicamente eso, seguridad de los productores informales o ilegales, básicamente ilegales. Entonces, les daban primero seguridad, luego vieron la oportunidad de ser parte de la cadena, digamos, en sociedad. Y luego lo que intentan es básicamente construir, o ya se dijo, por ejemplo, alguno de ellos ya empieza a decir, o ya hay la idea de poder establecer algunos gremios o cooperativas semejante a lo que sucede en Bolivia, ¿no? ¿Para qué constituir eso? Es para, evidentemente, sacar a las empresas mineras formales que cumplen los estándares sociales ambientales. Las quieren sacar porque el objetivo es eso, la quieren sacar y validar a través de los gremios y cooperativas esta nueva estrategia que ellos tienen, ¿no? O sea, hemos ido evolucionando de una estrategia que es absolutamente, digamos, que era contigua, es decir, que ayudaba a ser parte ya, que estas bandas criminales sean parte ya de operaciones centrales, ¿no? Imagínate que se constituyan cooperativas a semejanza de lo que sucede en Bolivia, significa básicamente retirar o significa básicamente expulsar las empresas mineras formales en Patás y en otros lugares de la Sierra Liberteña. Ahora, Iván, en ese sentido es muy importante el desarrollo de los territorios para el crecimiento de la minería formal, ¿no? Que la propia población conozca los beneficios que da la minería formal, que al parecer eh, las propias autoridades, autoridades locales, presidentes regionales, no dan a conocer a la población, y esto queda prácticamente en el aire, esto para impulsar a la minería formal. Mira, sí, lo que pasa es que existe, nosotros sabemos que desde la izquierda o desde básicamente los sectores ideológicos de izquierda, la señora Verónica Mendoza ayer, por ejemplo, sale un comunicado de su partido político donde ella hace una exposición y donde coloca a las empresas mineras formales que contribuyen y cumplen los estándares como enemigas del pueblo, ¿no? Entonces hay una especie de relatos y mitos en contra de la minería moderna por parte de la izquierda. Antauro Humala dice que va a nacionalizar todas las empresas transnacionales en minería, se va a liar con la minería ilegal, en fin. Lo que estamos viendo es que desde la izquierda o desde el nacionalismo revolucionario lo que siempre va a existir es una animadversión contra la inversión privada, específicamente contra la inversión minera. Ahora, eso se entiende porque evidentemente la izquierda tiene una agenda antiinversión muy importante, además cree en otras cosas, que es el post-extractivismo, en fin. Pero desde otros sectores que defienden de alguna otra manera democracia liberal o de mercado, no existe una especie de, no solamente no razonamiento, sino una defensa por lo menos integral, valiente y fuerte de lo que significa la minería moderna. Este país es un país básicamente minero. Evidentemente, para hacer agroexportación se necesita muchísima inversión. Mira las inversiones y el milagro que se ha hecho en el norte peruano, en la costa de Ica, por ejemplo, ¿no? Pero la minería básicamente es el pan y el sueldo del Perú. Eso no se ha resuelto. Hay una especie de cuestión de la minería que no se ha resuelto y que es entender que la minería moderna es fundamental para el crecimiento del país ahora. Los gobiernos regionales no hacen absolutamente nada, ¿no? O sea, vamos a ver, los gobiernos regionales a través de la Dirección Regional de Minería han sido un fracaso en el proceso de formalización, como además, no solamente en eso, sino como además en poder construir una percepción positiva de la minería moderna y de la minería formal en general, y de la minería en general, porque lo que se quiere es que los mineros en vías de formalización pasen a ser formales. Entonces, los gobiernos regionales no han apoyado, no han ayudado, la Dirección Regionales de Minería, al contrario, se han vuelto especies de lugares donde los gobernadores regionales hacen tu caja chico, caja grande. En La Libertad, por ejemplo, en Huánuco acaban de sacar, en 3 meses han puesto 3 directores regionales de minería, eso es increíble. Este, en fin, no existe una política clara con respecto a la minería, sobre todo a la formalización de la minería artesanal, ¿no? Entonces, en el Perú hay muchísimas cuestiones, pero como te digo, si no nos ponemos los que creemos en la minería moderna, en esa minería que contribuye, cumple los estándares sociales, ambientales y laborales, si no ponemos a defenderla, es imposible que otros la hagan, a tal punto que van a ser las bandas criminales las que mañana más tarde se blanqueen en cooperativas o en gremios y terminen defendiendo la minería, que ellos lo van a hacer, evidentemente, ¿no? Sí, porque hay un informe, por ejemplo, reciente en donde se precisa que esta minería informal está superando ya incluso al narcotráfico, ¿no? Y también
¿Qué te parece o cuál es tu opinión? Porque recientemente se ha realizado una reunión en el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, en donde se han reunido en una asamblea de gobernadores regionales y las autoridades asistentes han expresado su interés de impulsar las inversiones mineras formales. ¿Debe haber más este tipo de reuniones? ¿Tú crees, Iván? Y claro que sí, yo creo que el gobierno debe impulsar una especie de una agenda de la minería moderna en el país, de la formalización minera. Si no, digamos, si en estos 2 años no podemos de alguna otra manera poder desarrollar ese tipo de estrategias, va a ser imposible que los gobiernos regionales se puedan inmiscuir en el tema. Los gobiernos regionales básicamente tienen una agenda que es muy política, pero esta es una agenda, digamos, más compleja, pero es importante que alguien asuma la batuta, ¿no? Y es importante que organizaciones privadas, la sociedad civil, en este caso algunos gremios mineros, puedan poner a los gobernadores regionales no solamente, digamos, el apoyo en reuniones, sin invitar a reuniones, sino además poner un apoyo técnico para que los gobiernos regionales tomen muy bien y por entendido que la minería es básicamente eso, es solo el Perú, Arequipa, Puno, Cusco, deberían entender que ellos no tendrían los presupuestos que tienen, o Cajamarca, o el mismo Ancash, ¿no? Deberían entender que no tienen el presupuesto que tienen sin la minería, sin el cobre, sin el oro, ¿no? Pero yo creo que eso, no, a parecer no lo tienen muy en conocimiento. Y hay otro tema que también es importante, ¿no? Algunos de ellos incluso se desdicen, por ejemplo, el proyecto Tía María es un proyecto que podría avanzar tranquilamente, pero el gobernador regional, ninguno de los gobernadores regionales quiso asumir ese activo, porque es un activo lo que existe allá, ¿no? Hay una mayoría social a favor del proyecto, pero los gobernadores regionales sucesivos, no solamente Roel, sino los sucesivos gobernadores regionales han intentado no inmiscuirse, pensando probablemente en su continuidad política, su proyecto político, ¿no? En este caso hay que ser valientes y hay que ser fuertes y hacerle entender a muchísima gente de que la minería básicamente es eso, el desarrollo y la palanca de la región. Claro, Iván, y finalmente, ¿cómo ves el actuar del ministro de Energía y Minas, el ingeniero Rómulo Mucho? Se le ve con mucho ímpetu, con muchas ganas de hacer las cosas, pero parece que solo no va a poder, ¿no? Tiene que tener un respaldo político para enfrentar todas estas situaciones que se presentan, sobre todo ahora, con este informe que ha salido hoy día del INEI, en donde lamentablemente hay más pobres en el Perú. Mira, el ministro de Energía y Minas es el único que tiene por lo menos da garantías, tanto en el gobierno como en el sector privado, de que hay un conocimiento y de que el gobierno, digamos, así la señora Dina Boluarte no entienda mucho de la minería, pero por lo menos hay una persona que entiende, que es el señor Rómulo Mucho. Entonces, por lo menos da confianza para el desarrollo de los proyectos mineros. Es decir, si tú retiras al señor Rómulo Mucho, la verdad es que no sé a quién pueden colocar, porque, digamos, el señor, como te digo, mucho da confianza, cosa que no las teníamos con el anterior el ministro, que evidentemente no conocía mucho el tema, sabía mucho del tema de energía, pero básicamente el tema de minería lo sabía muy poco. Entonces, con el señor Mucho, si se retira, la verdad es que la garantía o la posibilidad, la credibilidad del gobierno sería abajo. Pero, Entonces, el único que está sosteniendo. pero solo tampoco va a poder hacer nada, ¿no, Iván? Y sí, y eso justamente te iba a decir, solo tampoco no se puede hacer nada porque si tenemos solamente al señor Mucho, con el ímpetu y con las ganas de poder hacer algo por la minería, si no tenemos a alguien que los acompañe, por ejemplo, no tenemos a un ministro del Interior decidido, ministro de Defensa, ministro de Economía, si no establecemos rápidamente mecanismos para que todo el ejecutivo crea en la minería, va a ser muy difícil. Mira, la minería tranquilamente podría sacar a 3 4 millones de personas peruanos de la pobreza. Existen 53 proyectos por miles de millones de dólares que tranquilamente podrían reducir la pobreza, impactar en el empleo. La minería es un motor antipobreza muy rápido y ahí tienes los proyectos mineros. Uh -huh. Tienes Tía María, tienes Galeno, en fin, tienes varios proyectos mineros que están saliendo. En este caso, yo creo que el ministro de Energía y Minas está haciendo muchísimo, digamos, atendiendo además a su pedido, pero haciendo muchísimo con respecto al tema, pero si no tiene al gabinete comprometido en este tema, va a ser muy difícil que probablemente mañana más tarde arranquen unos proyectos que solamente falta decisión política, pero además falta una estrategia de parte de otros sectores, como caso, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía, de Defensa o Ministerio del Interior, ¿no? Así es, bien, vamos a ver pues qué pasa.
y esperemos pues que tenga este respaldo el ministro de Energía y Minas, el ingeniero Rómulo Mucho. Muchas gracias, Iván, por este contacto. Una vez más te agradecemos la respuesta que nos das aquí en RCR. Muy amable. Gracias, buenas tardes.